Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están llevando? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenísimo, bien ahí. Con Simón. Vamos a esperar un cachitín. Bien. Bien. Bueno. Vamos a esperar. Se están conectando los chicos. Vamos a borrar esto. ¿Cuántos son en el grupo de WhatsApp? 30 y pico éramos. 33 aproximadamente. Ah, está bien. No, yo para saber cuántos. 38. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un cachitín ahí. Ahí se están sumando algunos chicos. Sí, no, yo para saber cuántos me faltan para que ingresen. Así los espero un cachito. Bien. Eh, Vamos a empezar a grabar. Lo mismo que yo lo decía, lo de la regla del octeto. La regla del octeto es, yo siempre les dije que tratan de seguir el tema de la referencia de los gases, ¿no? Que todos los átomos, de alguna manera, como tienen por su característica propia, tienen electrones en su última órbita de una determinada manera, tratan de asemejarse, lo que yo le decía, a los gases nobles, porque de alguna manera la mayoría de los gases nobles, ¿sí?, tienen 8 electrones en su última órbita y eso es lo que lo caracteriza por ser los elementos más estables. Entonces los demás átomos es como que buscan ese norte a seguir para parecerse de alguna manera, como diciendo, ellos quieren ser también muy estables, yo también quiero ser como ellos. Entonces uno busca en esos caminos, como acá, tipo de enlaces iónicos, covalentes, tratar de armar eso que se conoce como el octeto, para, de alguna manera, parecerse a esos gases nobles. ¿Tá? Pero bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, seguramente ustedes habrán visto, más de uno por ahí habrá visto en algún momento que, bueno, hay otros elementos que no se fijan por esa regla del octeto. ¿Y por qué? Porque no le alcanzan los electrones de sus últimas órbitas, o la cantidad total que tiene de electrones. Entonces, aún así, digamos, si bien no forma el octeto, logran enlazarse de alguna manera con sus pocos electrones que tienen, y aún así forma un compuesto estable. ¿Está bien? Qué sé yo, digamos, algún elemento que tenga 3 electrones en su última órbita, es decir, ese elemento nunca va a formar un octeto. ¿Sí? Por ejemplo, el, el litio, por ejemplo. ¿Sí? El litio es un metal. ¿Está bien? Haciendo un poquito el litio, si se fijan ahí, ¿sí? Y ahora nos metemos con el enlace. El litio, fíjense que está, digamos, es el número 3. Tiene un Z,
igual a 3. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 electrones. ¿Está bien? Entonces, como tiene 3 electrones, ¿cuál es su configuración electrónica? 1, S2, 2, S1. ¿Está bien? Entonces, si uno ve en su última órbita cuántos electrones tiene, queda en la estructura del Lewis litio con un puntito. ¿Está bien? Entonces el tema viene acá, por ejemplo, para darle un ejemplo, que haciendo esos pasos que veníamos haciendo del ácido iónico, que buscamos la configuración electrónica del litio, como tiene 3 electrones, nosotros poníamos 1s2, 2s1, en el siguiente paso buscamos los electrones de valencia, ¿se acuerdan? Los electrones de valencia eran los electrones que se encontraban en la última órbita. Si nos fijamos acá, tiene 1s2, 2s1. La órbita 2 es la más alejada al núcleo. Y si nos fijamos, tiene un solo electrón. Entonces decimos, tiene un electrón de valencia. Un electrón de valencia. Ahora, ¿qué poníamos después? La estructura de Lewis. La estructura de Lewis es poner el símbolo del litio con un solo electrón, porque es el único que tiene. Entonces, el litio es un metal. ¿Qué va a querer hacer este litio? El litio, como todo metal, va a querer sacarse encima ese electrón. Ese electrón se lo va a querer regalar a alguien. ¿Está bien? Vamos a suponer que existe un no metal, ¿sí? O ponemos el oxígeno, no sé, o ponemos el oxígeno, ponemos otro elemento, ¿sí? De tal manera que ese electrón se lo regale al no metal que lo necesitaba. ¿Está bien? Ese electrón. Está bien, se sacó encima este electrón. Entonces, este electrón, como lo regaló, esta órbita, al perder el último electrón que tenía, deja de tener sentido. ¿Y cuál es la que pasa a ser la órbita más externa? La única órbita que tiene. ¿Y cuántos electrones tiene esa órbita? Tiene 2. Y aún así, este litio, si bien nunca llegó al octeto, a formar a esa órbita, a regalar electrones como venimos jugando, a que elimine esa órbita externa y pasa a tener importancia la órbita anterior que estaba compuesta por 8 electrones, porque ese era nuestro juego, nos encontramos ahora con un ejemplo que me da el profesor donde la órbita que empieza a tener importancia al regalar este metal, el único electrón que tenía en su electrón de valencia, su órbita externa, ¿qué empieza a tener importancia? La órbita anterior. Pero acá la órbita anterior está compuesta por 2 electrones. ¿Está bien? Y entonces la pregunta de millón es, pero acá, profesor, este elemento, si se quiere combinar con alguien, nunca va a formar el octeto. Ese octeto. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de sacarse de encima esos electrones de valencia, este señor se queda con 2 electrones. Bueno, acá pasa otra cosa. Otra cosa que lo vamos a meter, digamos, para sumar y espero no confundir. ¿Está bien? Por lo mismo que yo le hice la introducción de las excepciones a la regla. Nosotros veníamos jugando, ahora vamos a ver, esto lo dejamos en stand-by, ¿sí? Y yo lo que le había contado, como un cuentito, era que en la columna 18 se encuentran los gases nobles, ¿está bien? Donde todos estos elementos, tanto los metales combinados con los no metales, tratan de combinarse con esa idea de armar su octeto y al formar un compuesto estabilizarse, quedarse estable. Eso es lo que venimos trabajando, ¿verdad? Ahora decimos, bueno, veamos a ver la característica de estos gases nobles. ¿Está bien? Entonces se van a encontrar con que uno esperaría encontrar y decir, bueno, entonces estos gases nobles, si son, digamos, el norte a seguir, que tienen todos los demás elementos, que quieren parecerse a ellos,
y yo les dije que la característica fundamental era que su última órbita tenían 8 electrones, una pregunta de ustedes podría decir, profesor, a ver un momentito, venimos acá a revisar los gases, vamos a revisar los gases, y nos encontramos con que, por ejemplo, el helio tiene número atómico 2. ¿Esto qué significa? Que el helio tiene número atómico 2 que tiene 2 únicos electrones en su órbita. Entonces la pregunta del alumno puede ser, pero entonces esperemos un momentito. Estamos viniendo trabajando con que los gases nobles, todos querían parecerse a ellos porque en su última órbita tenían 8 electrones. ¿Y cómo puede ser que este señor que está acá esté en el listado en la columna de los gases nobles? ¿Está bien? Y si bien no forma el octeto, forme parte de este equipo de elementos químicos que son los más, digamos, codiciados por los demás elementos químicos que están dando vuelta por acá. Entonces, algo debe tener este, que si bien no cumple la regla del octeto, de tener en su última órbita 8 electrones, algo debe tener para ser estable. ¿Y cuál es esa particularidad? Que justamente, no solamente aquellos elementos que forman 8 electrones, ¿sí?, se van a asemejar o van a buscar la máxima estabilidad para parecerse a los gases nobles, sino que aquellos que también logren formar, ¿sí?, 2 electrones, ¿sí?, armar 2 electrones, también van a ser estables. ¿Está bien? Aquellos que se queden de alguna manera en esa idea de regalar o donar electrones, si de alguna manera en esa sumatoria de electrones, vaya sea por enlace iónico o covalente, como ahora veremos, y logran tener 2 electrones, también van a ser estables. ¿Está bien? Entonces, lo que ahora introduzco como algo nuevo es que la idea de que yo les decía que todos los electrones, digamos, todos los elementos químicos, buscaban estos tipos de enlaces iónicos y covalentes que estamos tratando de estudiar, con la idea de que en esa posibilidad de relacionarse 2 elementos, busquen esa forma de formar el octeto para parecerse a los gases nobles, ya que ellos, digamos, son el ejemplo a seguir, son los más estables. Ahora aparece otra cosa, que aquellos que de alguna manera se relacionen de tal manera, ¿sí?, que en su última órbita, digamos por decirlo así, tengan 2 electrones, también van a ser estables. ¿Por qué? Porque justamente lo que le menciono. ¿Está bien? Porque justamente, ¿cómo puede ser de que si nosotros estamos llamando todos estos gases nobles porque son los más estables, si es lo que dice el profesor, todos deberían cumplir con esa característica de tener en su última órbita 8 electrones? Pero sin embargo aparece un señor acá que tiene una órbita con 2 electrones. Y si toda esta columna es de gases estables o nobles, entonces este, que tiene 2 electrones, también debe ser estable por el hecho de tener 2 electrones. Entonces de ahí sale que, entonces, no solamente si se forman 8 electrones o el octeto, ¿sí?, decimos que el átomo es estable, sino que aquellos que formen 2 electrones, ¿sí?, en esa relación de enlace iónico, de regalarse y donarse electrones, también se va a considerar estable. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso por un lado. ¿Está bien? Entonces, si tienen excepciones está bien, pero llega un momento es como que tampoco las podemos, digamos, contar un cuentito, si hay que hacer así, me va a decir, después me va a decir, profesor, pero usted siguió así, como que todo era así, pero encontramos más adelante que hay
hay cosas que no reflejan lo que usted nos explicó. Y que de alguna manera esto no los podemos evitar. ¿Está bien? Y tenemos que también integrarlo y decir, bueno, si bien al principio yo le decía que con 8 electrones se considera estable un compuesto, aquellos compuestos que formen enlaces de 2 electrones en su última órbita también van a formar un compuesto, digamos, estable. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer, en base a lo que yo les digo, y ahora nos metemos con el enlace covalente, lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos litio e hidrógeno. ¿Sí? Y acá viene otra observación. ¿Está bien? Hoy ya veo que me van a odiar. Arrancamos diciendo, uy, entiendo la química, va a decir, profesor, váyase al diablo. Pero entendamos esto, que ahora lo vamos a ver, ¿está bien? Estas dos. Eso por un lado. Ahora vamos a ver otra cosa, que es la siguiente. Yo les había dicho de que de alguna manera todos los metales se encontraban en esta zona. ¿Está bien? De acá para acá. Y que en este triángulo, ¿sí?, que está acá medio así rosadito, se encontraban los no metales. Ahora resulta que aparece un señor acá, que es el hidrógeno. Es el primer elemento de la tabla periódica, que está acá. Y ustedes dirán, bueno, está ahí, pero está en la parte de los metales y de la parte de los metales. Fíjense que si ustedes se ven en su propia tabla periódica, acá hay una raya negra que sube, pasa por arriba del litio y por debajo del hidrógeno y corta para acá, y ahí te está diciendo, me sale metales alcalinos y alcalino térreo. Pero no está ensamblando o aglomerando este hidrógeno dentro del equipo de los metales. ¿Se entiende? Entonces, si no lo está aglomerando o no lo está ingresando al grupo de los metales, este señor ¿para qué equipo juega? ¿Está bien? Porque está de este lado. Bueno, les tengo que decir que este hidrógeno también forma de alguna manera equipo con estos que están acá. ¿Está bien? De los no metales. ¿Estamos? Entonces, algo que yo les decía de antemano, que los alcalinos terrio y alcalino terrio y alcalino terrio y todo esto, los de transición, toda esta parte, estaban en los metales, como bien le puse en la parte de material, y le había dicho que este triangulito, que está con una raya roja quebradiza, ¿sí?, que viene así, va acá, sube, ¿sí?, hasta acá, y después pega, sube acá, y acá dice no metales, está aglomerando todo este equipo que está acá en rosadito. Hasta ahí es lo que aprendimos. Pero resulta que necesitamos ahora hacer jugar a este señor que está acá. Y lo primero que uno vendría a la mente es decir, bueno, pero si este señor está justamente en la zona donde el profesor me explicó que acá estaban los metales, entonces este señor también debe ser un metal. Y resulta que si uno ve en sus tablas periódicas que hay una línea que sube y va a ver qué pasa por encima de litio y berilio, pero por debajo del hidrógeno. Es como que al hidrógeno acá lo está dejando aparte. Entonces acá te dice, bueno, de acá para abajo están los alcalinos y los alcalinos tercios. Pero a este señor lo excluye. Entonces, de vuelta, la pregunta es, ¿para dónde, para quién va a jugar este? Bueno, este, de alguna manera, forma equipo con estos de acá. Entonces el hidrógeno también se lo considera no metálico. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el hidrógeno, vamos a borrar, metemos dos excepciones. El hidrógeno es no metálico.
¿Estamos? Entonces, muchachos, vamos a suponer que, de alguna manera, me dan este ejemplo. Me dan un ejemplo. Me dicen, analízame el litio y hidrógeno. Hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacíamos en el enlace? Decimos, bueno, ponemos primero acá. ¿Y qué hacíamos con el enlace iónico? Para ver, decimos, bueno, el litio, buscamos el litio. Como el litio es el número 3 y está por debajo de esta línea, litio el número 3, es metálico, ¿verdad? Decimos, litio es metálico. Y ahora el hidrógeno, según los que yo les comenté, dijimos que era no metálico. ¿Estamos? Entonces el hidrógeno era no metálico. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Analizámoslo y decimos metálico, no metálico, ya está, es un enlace iónico, ¿verdad? Entonces decíamos, esto me adelanto a decir que va a ser un enlace iónico. ¿Estamos? Ahora, seguimos los pasos que veníamos. Estamos como repasando y metiendo este concepto de un poco diferente. Venimos al punto 2 y decíamos configuración electrónica. Configuración electrónica. Y decimos, bueno, el litio, que se simboliza con Li, tiene 3 electrones. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, el número atómico es 3. Tiene 3. ¿Cómo los escribimos? 1s2, 2s1. ¿Está bien? Vamos al hidrógeno. Si el hidrógeno es el primero de la tabla periódica, tiene un solo electrón, entonces su configuración electrónica será 1s1. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. ¿Está? Ahora, ¿qué venía el tercer paso? El tercer paso eran electrones de valencia. Entonces venimos acá y ponemos electrones de valencia. ¿Estamos? Entonces veamos los electrones de valencia. Bueno, de litio son los que se encuentran en la última órbita. Tenemos una órbita 1 y una órbita 2. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay más órbita. Quiere decir que la masa externa es la número 2. Busquemos la número 2. ¿Cuántos electrones hay? ¿Cuánto hay? Uno solo. Entonces acá hay 1. Y el hidrógeno, venimos acá, y el hidrógeno se encuentra con que tiene una única órbita con un solo electrón. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la masa externa? Y es la única que tiene. Llamala interna o externa, pero es la única que tiene. Es esta, 1s1. ¿Y cuántos electrones tiene? Y tiene 1. Entonces acá irá 1. ¿Estamos? Esos serán los electrones de valencia. Entonces el litio va a tener 1 y el hidrógeno va a tener 1. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora vamos al cuarto punto. Vamos a poner cuarto punto acá. El cuarto punto era enlace iónico. Estructura de Lewis, perdón. Estructura, nosotros veníamos y poníamos estructura de Lewis. Entonces, ¿qué poníamos? Poníamos el litio con un puntito y poníamos el hidrógeno con una X para diferenciar que cada uno tenía diferente, para diferenciar los electrones de cada elemento. Ahora, cuando llegamos acá, ¿qué hacíamos? ¿Qué jueguito hacíamos? Decíamos, bueno, como los metales son de sacarse encima electrones en su momento, decía, para formar el octeto,
Acá vamos a seguir la misma regla que hace por ser metal, el litio. Va a querer sacarse encima que ese electrón que tiene en esa última órbita. Entonces, este electrón se lo va a querer sacar el litio. ¿Por qué? Porque es un metal. Ya es formato de él, sacarse esos electrones en su última órbita. Ahora, el hidrógeno, decimos que es un no metal, dijimos, ¿no? ¿Y qué característica tenían los no metales? De captar electrones que estaban dando vuelta por ahí. ¿Para qué habíamos dicho en un momento? Para formar, digamos, en su momento eran 8 electrones. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué es lo que van a conseguir. Pero mantengamos solamente en esa línea en que el litio, por ser metal, va a querer sacarse de encima ese único electrón que está en su última órbita. Y que el hidrógeno va a querer captarlo. Y vamos a ver lo siguiente. Entonces, el litio, este electrón, va a parar ¿a dónde? Al hidrógeno. ¿Está bien? Va para el hidrógeno. Se lo da el hidrógeno. Veamos el litio. Analicemos el litio, qué es lo que ocurrió. Si el litio, este electrón que está acá, lo cedió al hidrógeno, ¿qué pasa con la órbita 2? ¿Qué habíamos dicho? Dejaba de tener importancia, porque al no tener electrones es como si no existiera. Entonces la órbita 2 desaparece. ¿Qué es la que queda dando vuelta? 1s2 pasa a ser la órbita más externa. ¿Qué característica tiene esta órbita? Está compuesta por 2 electrones. ¿Y ahí qué pasó, profesor? No, que justamente ahora el litio está tratando, por los pocos electrones que tiene, de asemejarse ¿a quién? Al helio, que habíamos dicho acá, ¿está bien? Que es el elemento que es un gas noble y que su última órbita tiene 2 electrones, y si bien no forma el octeto, es estable aún así. Entonces este señor va a decir, está bien, es como que tiene 2 opciones. Dice, si bien yo con mis electrones que tengo no puedo formar el octeto, bueno, voy a formar, ¿sí? El dueto, como quien dice, no, voy a formar, ¿sí? Una órbita con 2 electrones. ¿Para qué? Para decirme, bueno, si bien no me voy a asemejar a todos los gases, pero me voy a asemejar por lo menos al helio, que sé que es estable. La característica del helio es que su última órbita tiene 2 electrones, entonces el litio va a hacer eso. Con sus pocos electrones va a decir, bueno, este se lo saca de encima, ya por ser de nacimiento un metal, que ya tiene la forma de sacarse electrones de valencia de encima. Entonces, de vuelta, sacarse este electrón, desaparece esta órbita, la número 2, empieza a tener importancia la número 1, y si vemos acá, la característica que tiene la órbita de esta 1 es que está configurada por 2 electrones. Entonces el litio ahí sí dice, bueno, me quedo contento. Me he asemejado a un gas noble. ¿A quién? No a todos, bueno, pero al helio. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno tiene en su última órbita, tiene un electrón solo. Al captar ese electrón del litio, pasa a tener en esta órbita, ¿cuánto? 2. ¿Y qué pasó con el litio ahora, el hidrógeno? Pasa a tener en su última órbita 2 electrones, por ese electrón que se lo regaló el litio, y ahora este hidrógeno pasa a asemejarse ¿a quién? Al gas helio. ¿Por qué? ¿Qué característica? Y de formar 2 electrones. ¿Se entiende? Entonces, al sacarse un electrón de encima, se va a quedar con una órbita externa con 2 electrones, y se va a asemejar al helio, y este hidrógeno, al captar ese electrón que le dio el litio, en su última órbita ahora va a tener en vez de 1, 2 electrones, y se va a asemejar al gas helio. Y de esa manera, ¿sí?, logran combinarse y formar un compuesto estable. ¿Tá? ¿Qué es lo que hacíamos después como paso, como cuarto paso? Perdón, quinto paso. Decíamos formación de iones, ¿sí?
era el quinto paso que nosotros hacíamos en nuestro análisis de enlace iónico, y decíamos, bueno, el litio, si regaló un electrón, quedaba como litio más. ¿Está bien? Porque va a tener un protón de más. Y el hidrógeno, al tener un electrón de más por habérselo regalado el litio, se transforma en un litio menos. ¿Está bien? Estamos entonces, si necesitamos escribirlos como escribimos en su momento, al litio le decíamos ion litio. ¿Está bien? Porque esto, por el metal, decíamos ion y lo nombramos por su nombre. Entonces decíamos ion litio. Y al hidrógeno, a estos elementos, los no metálicos, le agregamos el sufijo uro. Entonces a esto que es hidrógeno va a ser hidruro. ¿Ah? Entonces este va a ser ion hidruro. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí veníamos con el paso 5. Ahora, con el paso 6, ¿qué decíamos? Digamos, sumatoria de cargas. Sumatoria de cargas. ¿Y qué es sumatoria de cargas? Acá teníamos uno más o más 1. 1 menos o menos 1, más 1 menos 1 me queda 0. Este 0 me dice que el compuesto que se forma va a ser estable. ¿Está bien? Y después venía la formación del compuesto, el 7. Formación del compuesto. ¿Y acá quién escribíamos primero? Decíamos que primero se escribía el metal, en este caso el litio, Li, y en segundo lugar el no metálico, o sea, el hidrógeno. Entonces preguntamos acá, ¿cuántos átomos, ¿sí?, tuvieron que relacionarse con el hidrógeno para formar el compuesto? Un solo átomo. Entonces acá iría un 1. El hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno acá se relacionaron para formar el compuesto? Uno solo. Es el que estuvo en el campo de batalla, por decirlo así. Entonces iría un 1 acá. Entonces, en la química estos 1 se suelen, digamos, sacar de encima y nos queda litio e hidrógeno. Nos quedaría este compuesto. Y la escritura de este compuesto sería hidruro de litio. ¿Está bien? Que eso después lo veremos en nomenclatura. Hidruro de litio. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué yo hice esto? Es como diciendo, profesor, pero veníamos con enlace covalente y se fue para atrás de vuelta, enlace iónico. Es que quise hacer, digamos, de alguna manera, entrar con la mención de que el hidrógeno, si bien no forma ese triángulo y aparece en otro lado, también forma el equipo de los no metálicos. ¿Está bien? Y hay otro problema, es decir, bueno, pero si el hidrógeno tiene un solo electrón, estos compuestos que aparecen en la vida real, ¿cómo puede ser que sean estables? Algo tienen que tener. Bueno, son estables justamente porque tratan de relacionarse entre ellos para que, digamos, parecerse a uno de los gases nobles. Si bien la mayoría de los gases nobles en su última órbita están compuestas por 8 electrones y eso lo hacen estables, hay una oveja negra dando vuelta por ahí, que también es un gas noble, que es el helio, y la característica tiene el helio que en su última órbita tiene 2 electrones. Y si bien no tiene 8, pero tiene 2, también lo hace estable. ¿Está bien? Entonces, de ahí que sale que si bien aparece en la tabla periódica estos elementos pequeños de muy pocos electrones, ¿sí? Como el berilio también tiene 4 electrones, entonces algo tiene que hacer este berilio, ¿sí? No llega nunca al octeto si tiene 4 electrones. ¿Y cómo forman compuesto? Bueno, porque se rige justamente con esto, de tratar de regalar electrones para en su última órbita quedarse con 2, ¿sí? Y asemejarse al gas helio. ¿Estamos? Entonces, de ahora en más,
vamos a tener en cuenta que no solo aquella estabilidad o combinación, de tal manera que en la última órbita me queden formados 8 electrones, van a ser ese elemento estable, sino que aquellos que se combinen y se queden en su última órbita 2 electrones, también van a ser estables, ¿sí? Asemejándose al helio. ¿Estamos? Profe, se está por cortar. Ah, dale, gracias. ¿Estamos bien hasta acá, No, chicos? nada. ¿Venimos bien?